Es viernes 15 de marzo de 2013, nos acompaña usted en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz. Ayer jueves, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el informe sobre desarrollo humano 2012 titulado Ascenso del Sur, progreso humano en un mundo diverso. En este informe, El Salvador baja en el índice de desarrollo humano y sobre este punto, desde luego, nuestra invitada nos va a aclarar con más precisión. Está con nosotros en nuestros estudios Carolina Rovira, ella es coordinadora académica del informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Carolina, es un gusto, bienvenida. Hola William, mucho gusto. Bueno, Carolina, para comenzar, creo que es interesante conocer entonces qué pasa con El Salvador. Un poco, digamos, la noticia ayer era El Salvador ha bajado, digamos, de la posición que se decía, posición 106 a la 107, y a veces, bueno, hay una tendencia a hacer la valoración de la comparativa, ¿no? Claro. Del año inmediato anterior, que sería 2011, 2012, entonces dice, bueno, hay una disminución, El Salvador ha bajado en el índice de desarrollo humano. ¿Qué es esto en esencia, Carolina? El índice de desarrollo humano, William, lo que mide son tres dimensiones: la posibilidad de tener una vida digna, la posibilidad de tener una vida larga y saludable y el acceso al conocimiento. Esto a través de 4 indicadores. 2 indicadores de escolaridad, permanencia en la escuela y la proyección de permanencia en la escuela, la esperanza de vida y finalmente el ingreso nacional bruto, ¿ya? En esos 4 indicadores, El Salvador desde 1980 ha tenido un alza. Ha estado constantemente subiendo. Los últimos 5 años la tendencia se ha achatado, pero el país no ha dejado de subir. ¿Por qué en el año 2011 estábamos en la posición 106 y hoy en la 107 y eso parece bajar? Es porque en realidad el ranking se lee año con año en relación a otros países, ¿verdad? Como en este año han habido países que han mejorado sustancialmente, entonces El Salvador se va quedando atrás, pero no es que en términos absolutos el país esté empeorando en los indicadores, también en términos relativos, o sea, hay países que lo están haciendo mejor, que es justamente lo que el informe presenta. Hay 40 países que se han desempeñado en forma sustancialmente positiva, 40 países que pertenecen al hemisferio sur, ¿verdad? Entonces estos países, claro, al estar subiendo, con tasas muy altas, van dejando atrás a otros que están subiendo más lentamente, como es el caso de El Salvador. Ahora, estamos hablando entonces de una especie de rezago respecto de cómo avanzan los demás países. Exactamente, es eso. ¿Sería esa la palabra, alguna especie de rezago, de estancamiento? De rezago, exacto. La tasa de crecimiento en el avance del IDH para El Salvador se está estancando, pero no ha dejado de crecer, ¿verdad? El país sigue creciendo en términos de IDH, pero mucho más lento en los últimos años, en relación a 1990, por ejemplo. Ya. ¿Cómo estamos entonces en los indicadores particulares? El caso, por ejemplo, de la salud, la educación. A ver si nos puede compartir esos datos. El indicador, el IDH no mide salud, solo mide educación. Los datos que se manejan, que son de la fuente UNESCO, dicen que la escolaridad promedio en el país ha pasado de 1990 a la fecha de 3.5 años a 7.5. La esperanza de permanencia en la escuela desde el ingreso ha pasado de 8.9 años a 12 años. Entonces han habido mejoras sustanciales. En términos de esperanza de vida hemos pasado de 66 años a 72.4 años. Y en términos de ingreso también hemos crecido de $3.600 per cápita a $5.919. ¿Por qué se vuelve la mirada en algún momento determinado a 1990 o 1980? La verdad que porque la década de los 80 pues tiene este ruido que significó la guerra, ¿verdad? Entonces preferimos tomar los 90, que ya es cuando el país inicia un periodo de reconstrucción y de democracia. Ya, ahora, ¿qué es lo que está pasando entonces en el país para que no se pueda estar evolucionando al mismo ritmo de los otros países, sobre todo del hemisferio sur, que lo vamos a ver más adelante en detalle de qué es lo que está pasando en el sur, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país que no logra, digamos, marchar más o menos en las condiciones en que lo están haciendo otros países? Claro. Hay varias variables internas y variables externas, ¿verdad? Tenemos la crisis internacional que nos ha golpeado, como ha golpeado a otras naciones, que explica en cierta medida este estancamiento. E internamente, por ejemplo, una de las cosas que se pone en evidencia también con el índice de desarrollo humano ajustado es que el país todavía tiene mucho que hacer en términos de desigualdad.
cuando ajustamos el índice de desarrollo humano por desigualdad nos damos cuenta de que perdemos potencial de desarrollo importante, 26% cae el índice cuando se ajusta por desigualdad. Entonces hay brechas de género, brechas territoriales entre lo rural y lo urbano, brechas en acceso a servicios, en oportunidades en general, que el país tiene que enfrentar más decididamente para poder arrancar, ¿verdad?, en la senda del desarrollo humano. Pero bueno, en esencia sí está pasando algo, es decir, algo está ocurriendo en el país que no lo hace que avance. Claro, claro. Eso si uno tiene que ver diagnostica en función nada más de estos dos índices, por ejemplo, viendo el tema de la desigualdad, probablemente las políticas que estamos haciendo no han sido lo suficientemente efectivas. Han logrado resultados, pero no han sido lo suficientemente efectivas como para ayudarnos a avanzar más rápido en el desarrollo humano. En las políticas concretas que tienen que ver con el impacto en la situación de la pobreza. Claro, las políticas que buscan solventar todos los problemas vinculados con la desigualdad, como le dije, territoriales, de acceso a servicios básicos, políticas educativas, políticas de salud, todas estas políticas que han generado resultados positivos en muchos casos, ¿verdad? Probablemente le falta integración alrededor de un objetivo común que desde el PNUD nosotros decimos debería de ser garantizar el desarrollo humano para todos los salvadoreños, un desarrollo humano alto, ¿verdad? Esa debería de ser la premisa integradora de las políticas públicas, ¿verdad? Ya, porque bueno, sobre todo en este gobierno se ha insistido mucho en el énfasis en los programas sociales, Red Solidaria en el pasado, que al final se replanteó su nombre y se extendió, y otros programas más que se han impulsado, ¿no? Bueno, en el caso de los paquetes escolares, etcétera. O sea, en términos incluso de publicidad uno dice, bueno, hay una iniciativa bastante fuerte, por lo visto, en materia social, pero cuando se plantean este tipo de situaciones, dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, pueden tener alguna efectividad, pero no es la que se puede estar esperando. Bueno, políticas sociales como Red Solidaria o comunidades solidarias son eficientes, efectivas. México, por ejemplo, uno de los países que ha tenido un auge excepcional en términos de desarrollo humano, una de sus variables clave ha sido apostarle seriamente a este tipo de transferencias condicionadas, ¿verdad? Pero no una sola política o el énfasis en un grupo marginado, por ejemplo, no saca al país entero adelante. O sea, alivia, soluciona los problemas de un grupo, que es importante que se focalice, por ejemplo, el esfuerzo social en aquellos que más lo necesitan, en este caso los más pobres, pero como país se necesitan acciones en diferentes ámbitos, ¿verdad? Que es parte de las lecciones que nos deja este informe. Tienen que tomarse acciones en diferentes niveles, uno de ellos, por ejemplo, el comercio, ¿verdad? Aprovechamiento del comercio internacional, y también en el diseño de la política pública tiene que ser un diseño que venga de un gobierno proactivo y desarrollista, que no busque recetas, por ejemplo, que han funcionado en lo internacional, sino que se preocupe por conocer las realidades locales y en función de ese conocimiento trabaje para solucionar los diferentes problemas, ¿verdad? De acuerdo, vamos a hacer la primera pausa comercial. ¿Qué estaríamos hablando entonces? De tener sus propios diagnósticos y entonces la propia medicina, ¿no? Claro, un conocimiento. Ya. Bueno, hablamos de esto un poco más después de la pausa comercial. Regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros.
El Economista, el modelo regional de información económica. Académica del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Carolina, nos quedábamos en el segmento pasado. A ver, entonces, no, desde el PNUD en este informe no se está estableciendo recetas. ¿Qué es lo que se le dice entonces a los gobiernos, a los países, que lo que deben de hacer? Elaborar diagnósticos. Bueno, hay muchos diagnósticos, algunos sugieren de que hay demasiado diagnóstico en los países, en este país en particular, pero el tema es entonces cómo enfrentar las dificultades. A ver, explíqueme esa parte. Bueno, este informe parte del diagnóstico de 40 países del hemisferio sur que se han desempeñado más allá de lo que se esperaba en términos de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, lo que saca el informe son lecciones bien amplias de lo que hicieron lo que tienen en común estos 40 países y que pueden dejar lecciones al resto del mundo, ¿verdad? Tanto al mundo desarrollado como al mundo en desarrollo. Una de esas grandes lecciones es que necesitamos gobiernos, ellos lo llaman proactivos y desarrollistas. Y este título lo que significa son varias cosas. Una de ellas es que los gobiernos promuevan la cohesión social y trabajen en función de una visión país, ¿verdad? Compartida, más allá de elementos partidarios o ideológicos, que el país se una en definir cuál es el rumbo que quiere tomar, cuál es el tipo de ciudadano al que aspira, ¿verdad? Qué tipo de vida le quiere dar a ese ciudadano y en función de eso diseñe los planes de política social, económica, etcétera. Otra conclusión es esta de la que hablábamos, de que los gobiernos tienen que promover el conocimiento de las realidades propias y no adoptar recetas como se hizo probablemente en años anteriores, ya sea una receta que decía que el gobierno tenía que tomar el control de todo y otra gran receta era que al contrario el gobierno tenía que hacerse pequeño y dejar todo a la empresa privada. La idea es ahora que los gobiernos sean abiertos, sean pragmáticos, ¿verdad? Y vean cómo solucionar los problemas de su realidad particular en función de la exigencia que esa realidad tiene, ¿verdad? Luego, perdón. Sí, esto me lleva a una parte que tiene que ver con la parte política, ideológica, es decir, esto supone hacer un esfuerzo por hacer a un lado la parte ideológica, es decir, las ideologías. Claro, las ideologías a partir de esos conceptos a veces que pueden ser triviales, pero bueno, los conceptos de derechas, izquierdas, o sea, no cabe dentro de esto, Carolina. Cuando se habla de desarrollo humano, uno tiene que entender que tiene que ir más allá de eso, ¿verdad? Tiene que ser abierto, tiene que ser práctico y darse cuenta que el fin es uno, el fin es el desarrollo de las personas, el bienestar, la felicidad de esas personas y cómo llegar ahí. El cómo llegar ahí no tiene que estar determinado ideológicamente, sino que en la medida que uno tiene claro hacia dónde quiere llegar, va moviéndose hacia la derecha, hacia la izquierda, dependiendo del problema que tenga que enfrentar, ¿verdad? Y así soluciona. Pero vaya, el país, al igual que quizás uno o dos más de Centroamérica, hay mucha conflictividad, más que social, la parte política, en términos ideológicos, mucha confrontación, mucha polarización. ¿No es eso lo que nos va a ayudar entonces a sacar adelante este país? No es eso definitivamente lo que ha ayudado a los países que han logrado salir adelante, al contrario, lo que ayuda es que se pongan de acuerdo, que se cohesionen, que promuevan el diálogo, ¿verdad? Que logren junto, no solo a nivel político, sino también a nivel social, porque esto incluye un compromiso ciudadano, establecer cuál es el rumbo de país que se quiere, ¿verdad? Porque solo así, solo con un compromiso amplio, se logra ir avanzando a pesar de las dificultades. Bueno, en el pasado estaba la Comisión Nacional de Desarrollo, usted de alguna forma creo que en los análisis también ha abordado ese punto, la Comisión Nacional de Desarrollo, el informe de desarrollo que elaboraron en su momento, que al final quedó casi literalmente tirado. Es decir, eso pudo haber dado algunas pinceladas de lo que estamos hablando, en esa línea debió trabajarse. Exactamente, ese es un buen ejemplo en el sentido de haber armado esa comisión, haber llegado a un consenso, es un ejemplo de buena práctica, una lástima que se haya dejado de lado y no se haya seguido trabajando en esa línea, a pesar de la alternancia política, etcétera, ¿verdad? Porque lo que se quiere aquí
garantizar con este consenso es que las políticas no dependan del gobierno de turno, porque al final los resultados de las políticas sociales, particularmente de las políticas de salud y de educación, son resultados de largo plazo. Ningún gobierno logra ver los resultados de una política, entonces necesitamos un compromiso que supere al gobierno, que sea un compromiso de nación, para que tengamos la paciencia de esperar 15, 20 años para ver el resultado de una política social. Bueno, pero es interesante porque recordando un poco en el tema educativo, por ejemplo, en este país, Plan 2021, o sea, hay un plan diseñado, pero al final se cortó el desarrollo de ese Plan 2021, o sea, entonces tenemos una tendencia con mucha frecuencia a hacer eso, a diseñar grandes planes, pero no se les da seguimiento, se cortan, y hoy con la alternancia ha habido con más, digamos, ha sido más evidente esa realidad. Sí, lastimosamente eso suele pasar, ¿verdad? No es un problema de El Salvador, es un problema, yo diría, de racionalidad política, ¿verdad? Que los gobiernos tienen otros tiempos, ¿verdad? Tiempos distintos a los de la madurez de las sociedades o la madurez del resultado de las políticas, y a veces estos no concuerdan y lastimosamente se pierden buenos esfuerzos. En este caso, entonces, si hay una recomendación específica, si es a diseñar planes de largo plazo. Claro, una visión de largo plazo. Pero sí se requiere de mucha madurez, sobre todo en los sectores políticos. Se requiere mucha madurez de los sectores políticos, se requiere capacidad de diálogo desde los diferentes actores, no solo los sectores políticos, también los tanques de pensamiento, también los medios tienen que colaborar, ¿verdad?, para que se logre instalar una cultura de diálogo, involucrar a aquellos que normalmente no tienen voz ni participación, que es otro tema que el informe pone de manifiesto. Uno de los riesgos que estos 40 países corren es que en ninguno de ellos hay una verdadera participación política de la ciudadanía. Entonces, todos estos avances en desarrollo humano que han logrado se pueden se pueden estancar o incluso se puede llegar a tener retrocesos, porque es clave este tema de que la ciudadanía participe en estos consensos y en estas decisiones clave para el país, para que sean sostenibles. El Salvador podría estar pasando por ese mismo problema, es decir, de una baja participación de la ciudadanía. Bueno, de hecho el informe habla de que son 4 grandes amenazas, de hecho, son una realidad para la mayoría de economías del mundo, desarrolladas y no desarrolladas, El Salvador entre ellas, ¿verdad? Entonces sí, los sistemas políticos tienen que evolucionar, ¿verdad? Tienen que abrir más espacios. Hemos visto ejemplos de nuevas formas de participación de la juventud, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través de manifestaciones pacíficas, y hay que entender que esa es una exigencia de las ciudadanías moderna, ¿verdad? Lo que pasó también si pensamos en Wall Street, en Madrid, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía moderna quiere otras formas de participar, de manifestarse, son válidas, pero la estructura política tradicional no permite que estas terminen en cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces hay que ir madurando, hay que ir cambiando con los tiempos probablemente, y es uno de los mensajes que el informe deja. Bueno, perfecto, hacemos otra pequeña pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. En el pequeño corte comercial le preguntaba a Carolina si se está observando, por ejemplo, la incidencia que tiene el lento o el reducido crecimiento del
de la economía de nuestro país, si se expresa a estos niveles, digamos, porque se ha insistido mucho que a más crecimiento de la economía de los países, pues se espera que haya también más condiciones o mejores condiciones para los sectores más excluidos, los sectores más pobres de cada país. ¿Tendrá que haber alguna relación un poco directa sobre lo que estamos hablando? Bueno, se puede ver a través del índice de forma directa en la evolución del ingreso nacional bruto per cápita, pero en este caso el ingreso nacional bruto, aunque lento, sigue subiendo porque tiene el efecto de las remesas, por ejemplo, que lo hacen estabilizarse. Y la otra forma de ver el impacto del estancamiento económico o del lento crecimiento económico en el IDH es a través de los avances en la política social, porque uno puede pensar, hacer la inferencia de que se ha avanzado poco en escolaridad porque se ha invertido menos o lo mismo, etcétera, ¿verdad? Entonces hay dos canales a través de los cuales un desempeño económico puede afectar el índice de desarrollo humano. Ya tengo una curiosidad en el caso de los paquetes escolares, por ejemplo, los programas que se tienen diseñados desde el Ministerio de Educación. Hay ahí una discusión en torno, por ejemplo, de la necesidad de que se pueda dar el vaso de leche, por ejemplo, a los estudiantes. Algunos sugieren que esto se debe focalizar todavía más para llegar a las familias, ya que de verdad necesitan de que sus hijos puedan recibir la parte de alimentos, por ejemplo. O incluso el paquete escolar completo. De repente habrá familias que tienen a sus hijos en centros escolares públicos, pero pueden darle lo que necesita a su hijo, ¿no? Entonces, otros sugieren de que alrededor de esto hay que plantear toda una discusión que tiene que ver con la calidad, que esto no necesariamente va a impactar en el largo plazo sobre la calidad de la educación. ¿Cómo se ven, por ejemplo, ese tipo de análisis? Bueno, nosotros desde el PNUD, y esto es un tema que no está en este informe, pero que va a aparecer en el informe de desarrollo humano de El Salvador, creemos, o sea, estamos de acuerdo con el hecho de que los énfasis en términos educativos tienen que hacerse alrededor del tema de la calidad, ¿verdad? Y que efectivamente estas políticas, que son políticas de alivio y que definitivamente a la persona que le llegue el paquete, pues le aumenta el bienestar, ¿verdad? Y sobre todo son personas demasiado pobres, ¿verdad? Eso es un tema y no estamos en contra de eso, aunque apoyamos la focalización para la racional utilización de los recursos. El tema clave en este país está en calidad, es en eso en el que nos estamos quedando rezagados, ¿verdad? El tema de los docentes, por ejemplo, la formación inicial docente, la capacitación continua del docente, la garantía de que el docente esté haciendo bien las cosas en el aula a través de una supervisión pedagógica. Esos son los temas en los que creemos se debería hacer énfasis, porque es ahí, es adentro del aula, es en la relación profesor-alumno que uno de verdad construye educación, ¿verdad? Ciudadanía también, ¿verdad? Se construye ahí en el aula, entonces es ahí a donde tenemos la posibilidad de incidir en el largo plazo. Entonces esas cosas creemos que es donde se deberían de estar poniendo los énfasis y por lo tanto las inversiones. El tema de la deserción escolar, que es un tema importante también, que es uno de los que este tipo de políticas como los uniformes trata de impactar. Creemos que ese es un tema clave, ¿verdad? Terminar con la deserción escolar. ¿Ustedes advierten del peligro de que el manejo de los programas sociales, estos énfasis en los sectores más excluidos, los más pobres en los países, termine también generando de alguna forma o alimentando esas prácticas populistas? Que siempre se cuestiona que las prácticas populistas, pues desde luego, lo que buscan son fines inmediatos, electorales, pero no precisamente transformar la calidad de vida de las personas. Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros abogamos por el énfasis en las personas más desprovistas porque creemos en el desarrollo humano de la gente, ¿verdad? Y aquellos que tienen menos desarrollo humano deberían de ser los más atendidos y los más rápidamente ayudados. Ahora, las prácticas populistas claramente no ayudan en nada, no ayudan ni a estos grupos ni a otros, porque son una mala utilización de los fondos del Estado, ¿verdad? Son dos cosas distintas. No estaríamos a favor del populismo, pero sí de invertir con decisión en sacar a las personas pobres de su condición. Ahora, ¿cómo puede ser un país como el nuestro, por ejemplo, que ha estado bastante rezagado en el crecimiento de su economía por varios años, que le ha golpeado fuerte la situación de la economía a nivel mundial, cuando hay cuestionamientos fuertes también hacia cuáles son las políticas estratégicas de incentivos, por ejemplo, desde el gobierno, para que se pueda desarrollar de mejor manera la empresa privada?
Es decir, ¿cómo se plantea toda esta situación alrededor de las estrategias que pueden desarrollarse en la parte social? Bueno, obviamente cuando el presupuesto es restringido, apostarle a algo significa quitarle a otra cosa, ¿verdad? Entonces es en ese momento cuando la decisión estratégica o la decisión de a dónde poner la plata se vuelve más difícil. Entonces por eso es que nosotros creemos que tiene que haber un diálogo serio en este país a nivel de todos los actores sociales para poder decidir a dónde se pone el dinero, porque claramente a dónde se ponga ese dinero va a significar que no se pone en otra parte, y es una decisión que tiene que tomarse a nivel de país para que estemos todos tranquilos de que la inversión que estamos haciendo es la inversión correcta. Esta puede ser educación, el vínculo con la educación y el empleo, ¿verdad? Las políticas de alivio inmediato para que la gente en pobreza tenga una vida digna, etcétera. O sea, una combinación racionada, porque no podemos hacerlo todo, aunque nos encantaría, para empezar, porque es una de las cosas que estos países han hecho, tomar decisiones claras, apostarle a eso, y eso los ha sacado adelante. Pero alrededor de esto hay unificación de criterios en términos políticos. Claro. La clase política de los países también ha encontrado puntos de coincidencia. Digo, sí. Más allá de la cuestión de izquierdas, de derechas y de esa la parte ideológica, ha habido como una agenda en común. Punto de coincidencia. ¿Será que eso es lo que nos puede estar haciendo falta también, de que en este país haya puntos de coincidencia más allá de las visiones ideológicas que se tienen? Totalmente, sí. Lo que nos hace falta es una definición del país que queremos, ¿verdad? Del rumbo del país, hacia dónde queremos ir. Si tenemos claro hacia dónde queremos ir, vamos a saber cómo caminar hacia ahí, vamos a poder discutir sobre cosas pequeñas, pero van a haber grandes cosas en las que vamos a estar claros, independientemente de las ideologías, las religiones y todas las cosas que nos diferencian y enriquecen a las sociedades, ¿verdad? Perfecto, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, me llama la atención siempre el título del informe Ascenso del Sur, el progreso humano en un mundo diverso. Hablemos de eso, justamente porque usted hizo referencia en los primeros minutos de la entrevista sobre 40 países, ¿no? Sí. Que se le ha puesto mucha atención a este informe. ¿Qué es lo que estamos presenciando entonces a nivel mundial? Hay una diversificación, ya no tenemos, por ejemplo, la bipolaridad en el mundo. ¿Qué es lo que hay en materia económica, sobre todo? Vamos a una pausa, regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Carolina, le preguntaba entonces en el segmento comercial, ¿cuál es como el común denominador de estos países, de los 40 países de los que vamos a comenzar a hablar en este momento entonces, en los que se puede observar, digamos, que han tenido un comportamiento y que los ha llevado de alguna forma a ese éxito relativo en el que se encuentran ahora? Claro, hay tres motores, según el informe, que explican este desarrollo por encima de lo proyectado del índice de desarrollo humano en estos países: gobiernos desarrollistas y proactivos con una visión de largo plazo, países que han aprovechado de la inserción al comercio internacional y que han tenido una política social innovadora, que ha respondido a realidades específicas y que ha apostado seriamente a la educación, a la salud, a la generación de empleo. Ya,
Le decía también, por ejemplo, la agenda más política, ideológica, que tiene que ver de hacia dónde marcha el modelo de un país, el sistema incluso, si es sobre capitalismo, socialismo. Bueno, en el caso nuestro, si hay que ver para el socialismo del siglo XXI, o sea, para dónde hay que ver entonces, cómo ver esos comportamientos. Claro, estos países, una de las lecciones que nos dan estos países es que los gobiernos tienen que empezar a ser más prácticos, ¿verdad? Más prácticos en el sentido de que miran el problema que tienen y solucionan ese problema independientemente de si la solución parece ser más socialista o más capitalista. Si es la solución al problema, optamos por esa, ¿verdad? Entonces, esto sería mucho más pragmatismo. Claro, pragmatismo, perdón, sí, pragmatismo. Bueno, pero es interesante y se vuelve siempre uno entonces a preguntar sobre el nivel de conciencia que deben adoptar los sectores, sobre todo los sectores políticos en los países, y vuelvo a El Salvador. O sea, uno tiene la impresión de que acá, por ejemplo, hay muchas discusiones que no han sido superadas. Uno sospecha que incluso tampoco hay tanta coincidencia en establecer una agenda en común, más allá de si es izquierda o derecha. ¿Estos países superaron esa parte, Carolina? Sí, han logrado ser pragmáticos. Ese es el gran mensaje. Han superado esa discusión, al menos para tomar decisiones de política social y de política económica, ¿verdad? Puede que sigan discutiendo tras bambalinas, pero están claros con que quieren solucionar problemas específicos del país y toman la solución que más convenga independientemente del color que esta solución tenga. Ahora, ¿en qué momento se comienza a observar un comportamiento distinto de estos países del sur? ¿Qué es lo que marca la diferencia? El análisis se ha hecho para la última década y lo que se hace es proyectar el índice de desarrollo humano para la última década y se ve que estos países se disparan en relación a sus proyecciones y entonces se eligen para estudiar a fondo qué es lo que ha estado pasando. ¿Cuál es la incidencia de esto entonces para países como los nuestros? ¿De qué manera nos pueden permear en lo que están haciendo? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar las lecciones de este informe y empezar a cuestionarnos como estamos haciendo acá en este foro, ¿verdad? ¿Cuáles serían las cosas que nosotros podríamos aprender? ¿Qué cosas de lo que estos países han hecho hemos hecho? ¿En qué estamos rezagados? Etcétera, y empezar a cuestionarnos cómo solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Hay en el caso, por ejemplo, de Brasil, de la India, de China, por ejemplo, un comportamiento distinto, que son países ubicados obviamente en el sur, hay un comportamiento distinto entonces respecto de lo que pueda estar haciendo Occidente o los países occidentales, concretamente Estados Unidos. ¿Un comportamiento distinto en qué sentido? En cómo enfrentar los temas económicos, pero sobre todo la parte social. Bueno, sí, no se hace una comparación específica con Occidente, pero estos tres países han tomado decisiones particulares, ¿verdad? Brasil, por ejemplo, decidió reducir las brechas que habían entre las regiones y los grandes territorios, o sea, tuvo una política social con un enfoque territorial, ¿verdad? Igualmente México, como le decía anteriormente, se ha enfocado en profundizar el alcance de las transferencias condicionadas para lograr los objetivos que cada una de estas tiene. Puede ser permanencia en la educación, puede ser acceso a salud, ¿verdad? Entonces lo han profundizado lo más posible y así cada país lo que ha hecho es hacer una apuesta clara, ¿verdad? Vinculada fuertemente con el desarrollo humano. Ahora, pero pasa por una visión estratégica de país, ¿de qué? ¿De mediano, de largo plazo? De largo plazo, así diagnostica el informe. Son países que tienen una visión de largo plazo. O sea, lo que estamos presenciando estos países no tiene nada que ver con acciones inmediatas que ocurrieron hace un año, hace 2 años. O sea, son proyecciones que vienen de hace mucho tiempo. Exacto. Y ahí es donde, bueno, en países como el nuestro ni siquiera hemos entrado en esa fase, ¿no? No, habría que empezar, habría que darse cuenta de que nos podemos quedar atrás, que nos estamos estancando en el ascenso, en el índice de desarrollo humano y que tenemos una tarea por delante, ¿verdad? Ya, toda esta información obviamente ya es de conocimiento del Ejecutivo, de todos los actores sociales. ¿Habrá un esfuerzo entonces por aterrizar más el análisis de este informe, Carolina, de llevarlo sobre todo a la discusión, al análisis de los dirigentes políticos en el país? De los sectores económicos, desde luego. Bueno, el PNUD hizo ayer el lanzamiento del informe y lo pone a disposición primordialmente del Estado, ¿verdad? Que siempre ha sido un socio estratégico para el PNUD y claramente si nosotros podemos servir en algo para transferir el conocimiento acumulado en estos países, siempre estamos al servicio de los pueblos para ayudar al desarrollo humano. Bueno, hacemos otra pausa comercial, vamos con nuestros anunciantes y volvemos. Un
graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, quiero insistir un poco en la parte, Carolina, que tiene que ver con lo que están haciendo estos 40 países de los que estamos haciendo referencia y que pueden adoptarse. Ya decíamos en el segmento pasado, lo decía usted, no hay recetas como y tampoco se pretende dar como una receta, una fórmula para cada país, es decir, esto es lo que ustedes tienen que aplicar para poder ser exitosos y sacar a sus países de la pobreza, superar la exclusión social, etcétera. Pero entonces, en términos de esos denominadores comunes, por ejemplo, en el caso salvadoreño, ¿qué es lo que se podría adoptar? ¿Por dónde podría comenzar a dar sus primeros pasos? O sea, pensando que habrá resultados de mediano o de largo plazo, que no necesariamente tienen que medirse, y ahí quizás es la parte donde los políticos o los partidos políticos tienen que quitarse un poco el chip, y es ya no pensar en lo inmediato de la próxima elección. Aquí en este país vivimos en elección de manera permanente. Probablemente se puede comenzar por el principio, ¿verdad? Intentando crear esta visión común de país, ¿verdad? Crearla no desde la perspectiva partidista, política, sino de crearla a través de un diálogo amplio en los diferentes temas clave, ¿verdad? El tema de la pobreza, por ejemplo, el tema de la educación, ¿verdad? ¿Qué ciudadano queremos formar? ¿Con qué características? Si queremos formar a ese ciudadano, queremos apostarle a ese ciudadano, ¿cuánta plata nos va a costar, ¿verdad? Porque también hay que entender que una visión de país puesta en un papel no sirve para nada, sino que esta visión de país tiene que ir acompañada de apuestas, ¿verdad?, de gasto fiscal en ciertas áreas clave. Entonces, esa podría ser una discusión, más bien es una discusión que se impone como necesaria, y la coyuntura política ayuda en el sentido de que es un buen momento para que los diferentes candidatos se sienten a dialogar, a debatir para llegar a esta visión común. Independientemente, sería en términos de desarrollo humano, sería una gran ganancia, por ejemplo, que los diferentes candidatos políticos fueran capaces, antes de ser elegidos, de ponerse de acuerdo en una agenda mínima de desarrollo humano, ¿verdad? Para garantizar que este país va a caminar por el mismo camino independientemente de quién gane, y las diferencias de implementación que pueden tener las diferentes políticas, pero estar claros de que todos los candidatos se comprometen con una visión común que viene de la ciudadanía. Siendo que estamos en un periodo casi electoral, no significa que entonces habría que menospreciar la idea de que se puede llegar a acuerdos. O sea, es el momento adecuado, es el momento correcto para sentar a los aspirantes a la presidencia, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, yo creo que el diálogo es necesario, y el informe lo deja claro, ¿verdad? Y Naciones Unidas siempre lo ha promovido, el diálogo, el debate, y en coyuntura política es todavía más importante, ¿verdad? Porque en vez de hacer una campaña política que polariza a las sociedades, más bien se hace una campaña política que cohesiona a las sociedades, ¿verdad? Ahora, alrededor de esto siempre se llega a un punto, y es la capacidad financiera que tienen los gobiernos, que tienen los estados para desarrollar todas estas políticas. Y es la discusión casi permanente por muchos años en el país en términos de los aportes de los sectores económicos, dígase impuestos sobre la renta, el impuesto, el IVA, etcétera, etcétera. A diferencia de otros países europeos, por ejemplo, de cuánto es lo que contribuyen a través de sus impuestos en la parte social. Se aborda esa parte que tiene que ver con los tributos.
Se aborda sobre todo desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿verdad? Sin entrar en el detalle de si el sistema, si los mecanismos fiscales son los mejores, si los impuestos que existen son los más eficientes, etcétera. Lo que dice el informe es hay que garantizar que los impuestos se paguen, ¿verdad? Y que los impuestos se gasten bien. Son las dos cosas en las que hay que centrarse. Antes que hablar de una reforma fiscal, etcétera, es más bien garantizar mecanismos de transparencia que lleven a todos los ciudadanos a contribuir, ¿verdad? Empresas, personas naturales, etcétera, y garantizar los mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía fiscalizar el uso de esos recursos. Porque así, aun si los recursos no son demasiados, van a estar bien gastados y todos vamos a sentir que somos todos los que estamos aportando y no unos pocos, ¿verdad? Ahora, cuando se subraya sobre esto es porque sí se puede observar que hay deficiencias en esa parte. Claro, de hecho aparece en el tema de las amenazas, ¿verdad? En el tema de las amenazas para la sostenibilidad del crecimiento de estos países, aparece esto de la rendición de cuentas y la transparencia, que son temas clave para garantizar que esa sostenibilidad se mantenga, ¿verdad? Porque al final hay que financiar ese crecimiento en desarrollo humano y por lo tanto hay que tener algo en las arcas fiscales. Sí, porque recuerdo cuando comenzó la administración Funes, por ejemplo, un poco de apuestas que había alrededor de incrementar el presupuesto en educación, de elevarlo, si no mal recuerdo, andaba por el 4% del Producto Interno Bruto. Y evidentemente no se va a lograr llegar a esas metas, pues por diferentes razones. El tema es que se establecen metas pero no se logran alcanzar y a veces uno se queda pensando, bueno, si es porque no se cuenta efectivamente con el dinero necesario o es porque no se es tan eficiente en administrar el dinero que se tiene. Bueno, por ejemplo, en el caso de establecer metas de gasto, ¿verdad? Ciertamente hay un tema con los gastos y hay recomendaciones de los organismos internacionales de cuánto debería de ser el gasto en los diferentes sectores, ¿verdad? Y se habla de un 4, a veces hasta de un 6% en educación, pero en lo inmediato, dado que es más difícil lograr recaudación fiscal, ¿verdad? Por las condiciones económicas internacionales, locales, porque supone compromisos en diferentes actores, etcétera. La discusión debería de estar en qué gastamos, dado que esto es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál debería de ser la apuesta estratégica en educación? Si quisiéramos apostarle por la calidad, ¿cuál debería de ser la tecla que tenemos que tocar para que esa calidad llegue a las aulas, ¿verdad? Y así, sí. No comprometernos con un nivel de gasto, porque de todas formas el gasto podría ser del 15% y de todas formas no ser eficiente y estarse desperdiciando, ¿verdad? La cosa es cuánto puedo gastar, tanto, en qué lo quiero gastar, todo lo voy a apostar a esto, ¿verdad? Bien, me indican que vamos a una pausa comercial más, regresamos. ¿Cuánto? La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, a manera de conclusión en los minutos que nos quedan, Carolina, entonces lo más rescatable, digamos, lo más relevante, digamos, todo el informe obviamente que es muy rescatable, muy importante, pero lo más relevante que debería considerarse entonces en nuestro país. Bueno, no, hay muchas lecciones, pero yo creo que el logro de una visión de largo plazo, la creatividad
el pragmatismo para diseñar políticas sociales y políticas públicas, más allá de las ideologías, y la capacidad para conocer la realidad, ¿verdad? Y a partir de ese diagnóstico de la realidad ofrecer soluciones pertinentes para los problemas sociales más apremiantes. Ahora, la parte política, entonces, como ya se dijo en el pasado, en los segmentos anteriores, la parte política ideológica debería ser en este país un poco algo superado en términos de las coincidencias sobre cómo sacar adelante el país. Sí, yo no creo, y al final no creo que sea tan difícil. Yo creo que se puede lograr rápidamente consenso, por ejemplo, en los temas clave como educación y salud. Todos los actores políticos coinciden con que educación y salud son dos áreas fundamentales para lograr el desarrollo del país. Entonces, si nos sentáramos a la mesa a dialogar sobre el tema, creo que se podría lograr consenso en cuáles son las apuestas estratégicas en esos dos temas, por ejemplo. Y el informe hace énfasis en que esos dos, y la generación de empleo, por ejemplo, empleo decente, ¿verdad? No cualquier empleo, sino que empleo con ciertas condiciones, son fundamentales para el desarrollo. Y en el caso de El Salvador, los datos nos dicen que efectivamente ahí hay un problema. Entonces podríamos empezar por discutir sobre esos tres grandes temas, por ejemplo. En el caso del empleo, más empleo, pero también empleos de calidad. Exacto. Salarios de calidad. Salarios de calidad, contratos salariales, ¿verdad? Beneficios sociales, lo que en el PNUD se entiende como el empleo decente, o trabajo decente más bien, porque no tiene por qué haber un vínculo de empleado para que se den las condiciones para eso. Existe también el emprendedurismo, ¿verdad? Y debería de ser posible ser un emprendedor no de subsistencia como la mayoría de emprendedores en el país, sino que un emprendedor que de verdad tiene posibilidades con su trabajo de facilitarse una vida digna, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto la falta o la escasez de recursos económicos impiden poder enfrentar las demandas más sentidas en términos sociales en los países? La escasez de recursos económicos financiero, digamos, para poder echar a andar las políticas, exacto. Bueno, esa normalmente es la gran restricción, ¿verdad? Pero una de las lecciones que se saca de este informe es, como le decía anteriormente, que si hay restricciones presupuestarias, lo que hay que hacer es apuestas clave, ¿verdad? Eso pasa por tener más creatividad y una eficiente administración de los recursos. Exacto, también, ¿verdad? Tiene que haber transparencia, tiene que haber posibilidad de fiscalizar, etcétera, para que los pocos recursos que hayan, si es que son pocos, se utilicen de la mejor manera posible y en las áreas que son las que van a dar resultados en términos de desarrollo humano. Ya le decía cuando estábamos conversando rápidamente en el segmento comercial, por ejemplo, también en el caso de los países, China, que se menciona también, ¿no? Junto con Brasil está mencionada China, pero caso particular de China, la situación de cómo han dado un salto muy importante en el desarrollo de su economía, pero también, y obviamente se identifica que han sacado un buen segmento de la población de la pobreza. Hay más de 500 millones de chinos, se supone, que han sacado de la pobreza, pero en términos de la brecha entre ricos y pobres, también se les está ensanchando. O sea, hay una preocupación muy marcada también. O sea, estos países, aun cuando están dando avances importantes en muchos niveles, también tienen ciertas amenazas, ¿no? Sí, y una de las principales amenazas son las desigualdades. En el caso de China, la desigualdad de ingresos, ¿verdad? Y la desigualdad territorial entre lo urbano y lo rural son significativas, y el informe señala que tienen que empezar a hacerle frente a esas desigualdades para sostener el impulso que tienen en términos de desarrollo humano, pero también el problema ambiental, ¿verdad? El desarrollo económico claro. A veces se da a costa de temas ambientales, o los países están enfocados en el desarrollo económico y social y olvidan el tema ambiental. El tema ambiental es una amenaza que el PNUD siempre pone sobre la mesa, y también la amenaza de no incluir a toda la ciudadanía en este diálogo por llegar a una visión de largo plazo, que sigan quedando algunos grupos rezagados, ¿verdad? Entonces, permitir la participación y la voz de las mayorías es uno de los desafíos para todos los países. Ya, ¿y estos países pueden tener un tope en ese avance que han mostrado si sigue ensanchándose entonces la parte de desigualdad? Sí, la desigualdad es una gran amenaza y está medido incluso en el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, que justamente hace que se pierda potencial de desarrollo humano. Entonces, estos países tendrían la posibilidad de perder parte de ese auge, de irse estancando si es que no enfrentan estos temas. O sea, sería, digamos, de poco o nada serviría que un país pueda ir evolucionando en términos económicos, en los números gruesos, digamos, pero si su población está en una condición de desarrollo
desigual o... Claro, tendría el desarrollo económico limitado, porque va a llegar el momento en que ese desarrollo económico que no ha tomado en cuenta el tema social y que ha dejado a varios rezagados, va a pagar el costo de esa omisión. ¿Se puede convertir en una especie de burbuja? Sí, en una especie de burbuja de crecimiento, ¿verdad? Porque van quedando todos estos temas sociales pendientes y en algún momento nos pasan la cuenta, más o menos lentamente, depende. Ya, pero se ven, hay apuestas más claras, por ejemplo, en términos de solidaridad, de esos conceptos importantes que deben haber ahí, de solidaridad, de trabajar más por la parte de inclusión. Sí, en estos países una de las cosas que se hace es tomar en cuenta, por ejemplo, a la mujer. O sea, muchos países han apostado por la educación de las niñas, por incluir a las mujeres en el desarrollo, porque se han dado cuenta de que la participación femenina en el mercado laboral en condiciones justas, ¿verdad?, con apoyo de redes de cuidado, etcétera, es una forma estratégica para sacar a los países adelante. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Le agradecemos, Carolina, que haya estado con nosotros. Gracias, muy amable, William. muy gentil. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen durante el fin de semana y nos vamos a ver el próximo lunes.